Buenas noches, mis hermanos. Hoy vamos a comenzar un libro precioso, muy sencillo de leer, como es 1 Samuel. Vamos a estar mirando en este tiempo distintos hermanos. 1 Samuel, el libro que nos introduce a la monarquía hebrea. Bueno, para ubicarnos un poco en el tiempo y en el espacio, Samuel es un libro que sigue al libro de Ruth. Y los tiempos para ubicarnos son los siguientes. Termina el libro de Deuteronomio relatando a Moisés como el hombre que Dios utilizó para salir de la esclavitud en Egipto. A Moisés lo sucede Josué, un hombre que caminó al lado de Moisés, que se formó, que peleó las batallas de Dios cuando ya Moisés era muy viejo, y que llegado el momento del reemplazo ya Dios lo tenía preparado para que Moisés tuviese un sucesor. Se presenta Dios a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, toma este pueblo y cruza el Jordán. Un tiempo nuevo, ya iban a tomar la tierra prometida. Habían peregrinado 40 años con Moisés por el desierto, por su desobediencia. Pero llegado el momento de cruzar el Jordán y entrar a la tierra, Dios había preparado un hombre llamado Josué. Significa Salvador, es la misma raíz del nombre de Jesús. Y este hombre se pone al frente del pueblo de Israel y es así que introduce al pueblo en la tierra. Moisés no pudo hacerlo por indicación del Señor y por la edad y demás. Dios hace este cambio, conquistan la tierra, Jericó, los demás lugares. La conquista más grande del pueblo de Israel estuvo ahí de la mano de Josué. Pero ¿qué pasó? Llegados los 110 años, Josué también llegó al final de sus días. Y así como Moisés tuvo sucesor, Josué no lo tuvo. Y a la muerte de Josué, los que siguieron gobernando al pueblo de Dios son los ancianos que habían vivido junto a Josué y conocían el pensamiento de Josué, conocían el pensamiento de Dios, conocían las Escrituras. Pero estos ancianos también murieron, porque es el orden en la vida de todo ser viviente. Llega un momento de la vida en que la vida se termina. Y ahí empieza un tiempo que es el tiempo de los jueces, que es el libro que sigue a Josué, luego viene Ruth, luego viene Samuel. El libro de los jueces es un libro muy especial porque es un tiempo de decadencia en el pueblo de Israel. El centro del libro de los jueces es esta frase: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso dio por resultado un desorden y cosas terribles que cuando uno lee el libro de jueces realmente algunas cosas son escalofriantes y solamente pueden pasar en la decadencia del pueblo de Dios. En este tiempo de Josué es que también se cuenta la historia de Ruth, la moabita, que aquella jovencita extranjera que junto con Noemí vuelve bien. Pero ya llega el libro de 1 Samuel. Son esos los tiempos. Moisés, Josué, los ancianos que sobreviven a Josué y ya después, los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Personas que Dios levantaba cuando el pueblo, por su desobediencia, era oprimido. En la opresión, en el fracaso, clamaban a Dios y Dios les levantaba un juez. Uno de los más famosos fue Sansón, un hombre de una fuerza extraordinaria, juzgó a Israel 22 años. Otro juez fue mujer. La única mujer jueza de Israel se llamó Débora. Había una situación que no había hombres, a veces como se dice hoy en día, a veces escuchamos a alguna mujer decir lo que pasa es que ya no hay hombres. A veces ocurren estos ciclos en las sociedades y en ese momento no había un hombre de valor y Dios levantó una mujer. Es una excepción, no es el modelo, pero es lo que había y Dios lo toma. Una mujer muy espiritual que no tomó el lugar, sino que lo tomó el general del ejército y lo hizo afrontar la situación. Pero el último de los jueces es Samuel, el libro que vamos a empezar a leer ahora. Samuel es el último juez y el primer profeta. Acordate de esto. Samuel es el último de los jueces y es el primero de los profetas. Después de Samuel vienen todos los demás, Isaías, Jeremías, todos los que Ezequiel vienen después de él. El último juez de Israel era esporádico. El juez los libertaba cuando estaban bien,
dejaban al Señor, volvían a caer, clamaban, Dios les levantaba otro juez, fueron varios los jueces, hasta Samuel, y Samuel es el último. Entonces es un libro hermoso porque conecta la transición con la monarquía. Samuel va a ungir a Saúl como el primer rey de Israel. El rey de Israel era Dios, pero los hijos de Samuel, cuenta más adelante el texto, no anduvieron en los caminos del Padre y el pueblo pidió un rey como las demás naciones. De allí comienzan los reyes. Sería y va a llegar la posibilidad de considerarlo todo. De hecho, hay tiempo para hacerlo. Pero bueno, estos son los momentos. Samuel, el último juez, el primer profeta y el hombre que va a ungir al primer rey, a Saúl. Luego lo va a ungir al rey David. Y fue un hombre de muchísima importancia en la vida del pueblo de Israel. El peso espiritual de Samuel era mucho más importante que el del rey. De hecho, cuando Samuel tenía que retar al rey, lo retaba. Ese calibre de hombre era Samuel. Son esos hombres, esas personas que para el pueblo de Dios valen por 300. Uno de estos por 300, por 500, vaya a saber por cuántos miles. Por eso la necesidad siempre de estar orando, estar clamando que Dios levante en medio nuestro esa clase de hombres que normalmente están acompañados de mujeres que tienen la misma estatura, si no es imposible que ese hombre se realice en el pueblo de Dios. Se necesita al lado de ese hombre una mujer de la estatura, que esté a la estatura de ese hombre para que ese hombre pueda desarrollar todo el potencial de Dios. Samuel tuvo hijos, no se menciona el nombre de la mujer, sí que los hijos no anduvieron en su camino, bueno, y el pueblo no los quiso y ahí comienza la monarquía que se va a ver después. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 1, un relato precioso que encierra la historia de una oración, que es el tema de esta noche, que es la oración de Ana, quien fuera la madre de Samuel. Un matrimonio espiritual que no tenía hijos, una oración fervorosa, un clamor, porque Dios dé un hijo, y Dios no solamente le da ese hijo, sino que le da por hijo a Samuel. Ser los padres de semejante hombre de Dios. No solo es tener hijos, sino que nuestros hijos sean de utilidad en medio del pueblo de Dios, nuestros hijos y nuestras hijas. Cuando hablo así, siempre hablamos en sentido genérico, ¿no? No solamente que nos dé el hijo, sino que sean fieles y que sean útiles. Hermanos, tenemos que orar que Dios, si nos ha dado hijos, sean fieles y útiles. Y bueno, toda esta bendición la tuvo Ana con su esposo, y dice así el versículo 1. Capítulo 1 de 1 Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. A nosotros este tipo de cosas no nos dicen mucho, pero en el pueblo judío la genealogía es muy importante, saber de dónde viene, quién es la familia. Y acá la Biblia deja sentado, él va a ser hijo de un varón del monte de Efraín. Efraín era una de las tribus de Israel, de hecho fue uno de los hijos de José, Efraín, y llegó a ser una de las tribus más grandes que tuvo el pueblo de Israel. Tan importante que en algún momento Dios se refirió a Israel como Efraín, directamente. Este hombre era de esa tribu, de la tribu de Efraín. Algunos dicen que esta es la primera mención a la policía porque se llamaba Elcana. Bueno, hay que decirlo porque si no lo decimos el otro lo piensa. Son esos chistes evangélicos, ¿no? Los evangélicos no somos buenos ni para hacer chistes ni para hacer películas. Son dos cosas que nos salen mal. Cuando ves una película evangélica está novia, vos decís, ¿por qué no la hacen bien? Cuesta la misma plata, hay que filmar todo. Bueno, y los chistes también son malos. Acá aparece Elcana, la primera aparición de la policía en la Biblia, y así se llamaba. Verso 2. Él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, el sacerdote, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía el sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido
tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Significa que iba a ser nazareo, que iba a estar dedicado a Dios. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva para una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue las peticiones que le has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Es lo que significa el nombre, pedido a Dios. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, son unos 22 litros de trigo, una capacidad como un balde de 20 litros, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí, y ella le dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Es una historia preciosa del poder, de la gracia de Dios, de los propósitos de Dios, de que Dios oye la oración, de una oración muy, muy especial que hizo esta mujer. El relato en el verso 2 dice que Elcana tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Por aquellos tiempos el tema de la poligamia era muy común, todavía en Oriente lo sigue siendo. La idea es que un hombre puede tener tantas mujeres como pueda sostener en todo sentido, económicamente, cumplir familiarmente, todo lo demás puede tener las mujeres que él quiera tener. Más tarde en la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, en la Iglesia dice el Señor que a causa de las relaciones matrimoniales cada una tenga su propio marido y cada marido su propia mujer. Se cerró este tema de la poligamia. Siempre que aparece la poligamia en la Biblia,
aparecen los conflictos también. Quien tuvo 2 mujeres fue Jacob, eran hermanas, Lea y Raquel. Y como si eso hubiese sido poco, también tuvo hijos con las siervas de ella. Por lo tanto, llegó a tener 13 hijos, 12 varones y una mujer. Pero esto fue un conflicto permanente. Como pasó acá, pasaba también entre Lea y Raquel. Raquel no podía tener hijos y la afligía a Lea y una cosa y otra. En síntesis, hermano, el tema de la poligamia es para problema. Además, te multiplica la cantidad de suegras. Así que nunca se te ocurra. Es una por persona y uno por persona. Cada una tenga su propio marido, cada marido su propia mujer. Pero en estos tiempos era común, y este hombre tenía 2 mujeres. Y el verso 3 dice que todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Realmente un hombre piadoso, una familia piadosa, y él con su familia viajaba a Jerusalén todos los años para ofrecer sacrificios a Dios. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía el sacrificio, le daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero el detalle del verso 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Es bastante frecuente en la Biblia el tema de la esterilidad en la mujer, el no poder tener hijos. Varias mujeres importantes de la Biblia aparecen con este problema, esta imposibilidad, que en la vida de la mujer es un tema pero muy serio. Raquel le dijo al marido, dame hijos porque si no me muero, directamente. Y Jacob le dijo, estoy yo en lugar de Dios para darte los hijos. Raquel no los podía tener. Milagrosamente también tuvo 2, a José y a Benjamín. Entonces, Ana no los tenía y él le repartía a cada uno, pero Ana le daba una porción especial. Hermanos, Dios es maravilloso. Él da mayor gracia, dice la Biblia. Él da mayor gracia. Y cuando hay una carencia en la vida, sea esta, que es muy difícil, sea otra, Dios siempre suple para los suyos, para los amados, una porción especial. Algo que, si bien no es tal vez lo que esperamos, de alguna forma suple. Él en un momento le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y la verdad es que no, porque uno es el amor del padre, otro es el amor del esposo y otro es el amor de los hijos. Son amores distintos. Y hablar a aquellos que sí los tenemos, en los casos en que se presenta la infertilidad, es muy difícil. Hay un montón de cosas para decir, pero es muy difícil decirlo cuando uno tiene sus muchachos en casa y la persona anhela tener un hijo nada más genuino, nada más hermoso, y el hijo no llega. Es un caso que se repite en la Biblia, y si bien él era un marido piadoso y excelente y demás, la verdad es que Ana quería un hijo. Y con todo y con eso no le llenaba. No soy yo mejor, y no se lo dice, pero no es lo mismo. Bueno, hermano, Dios da mayor gracia. Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Nosotros decimos, Señor, yo necesito esto. Dame esto porque si no me muero. Se lo dijo Raquel a Jacob. Yo lo necesito, es imprescindible. Bueno, hermano, humildemente es nuestra visión, que necesitamos, que lo anhelamos, es legítimo. Pero el único que conoce los caminos y todas las cosas, hermano, es el Señor. ¿Qué es lo que había para Ana? Momentáneamente una parte especial. Le dijo en una ocasión el Señor a Pablo, cuando oraba por un aguijón que le había sido dado, una carga que él llevaba, que lo afligía, después de clamar 3 veces le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Algunos piensan que era un problema oftalmológico, un problema de los ojos de Pablo. Pablo tuvo problemas en la vista, de hecho cuando uno lee el libro de Romanos, al final saluda a Tercio, el que escribe la carta no la escribió Pablo, Pablo la dictó. ¿Puede ser esto? Puede ser. Yo me inclino a pensar que era otro tipo de problema, porque él lo define como un mensajero de Satanás que lo abofetea, que lo humilla, que lo lastima, y él dice, yo le pedí 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y hermano, quien más, quien menos, todos los cristianos llevamos un aguijón.
que nos pincha, que nos duele. Yo no sé si alguna vez te picó una avispa o te picó una abeja. A mí una vez me entró por el ventilete del auto directamente a la cara. Se me puso así, hay que ponerse barro, hay que sacarse el aguijón, pero es un dolor intenso y si es de avispa, duele más. Y uno en ese momento no piensa en otra cosa que en el dolor del aguijón. Es intenso, muy intenso. Y hay situaciones en nuestras vidas que son muy intensas, tan intensas que no nos dejan pensar en otra, que no nos permiten ver un montón de cosas buenas que Dios puso a nuestro alrededor. Solamente pensamos en ese dolor intenso que nos saca el sueño, que no nos deja tranquilos y que dura mucho tiempo. Hay aguijones que duran mucho tiempo. Y Pablo era un hombre muy espiritual, dice, yo 3 veces le rogué al Señor. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, Él da mayor gracia. Y la gracia de Dios, hermano, no es el premio consuelo, la gracia de Dios es el primer premio. Pablo sobre el final dice, yo trabajé más que todos los apóstoles, no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Hermanos, si algo bueno nos puede pasar es que abundante gracia sea con nosotros, a pesar de nuestros aguijones. En este caso era la maternidad para Ana, un dolor que la hacía orar con amargura de corazón. Otros es una enfermedad que la llevan de por vida, otros es el dolor de un hijo, el haber perdido un hijo. Hay cosas que solamente, hermano, la puede suplir la gracia de Dios. Y no, te vuelvo a decir, no es una cosa menor. La gracia de Dios es lo mejor que nos puede pasar. A Ana, el marido le preparaba una parte especial. Yo estoy seguro que Dios en su bondad, que es mucho mejor que el Cana, prepara una porción especial para nuestras carencias, para esos dolores intensos, para esas cosas que pasan los años y no se solucionan. ¿Y qué es lo que necesitamos? Y hermano, la gracia de Dios. La gracia de Dios hace que podamos ir adelante, que se pueda superar la pérdida de un ser querido, que podamos vivir con distintas situaciones que realmente agobian la vida. Pero ese es el milagro de Dios. Entonces dice que el verso 9, ella se levantó, después que comió y bebió con lo que le dijo el marido, pero el problema continúa, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y la verdad que no, comió y todo, pero el problema seguía. Verso 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Le dolía? Mira, hermano, dicen que duele mucho. A través de los años he acompañado a varias parejas que tuvieron este problema, esta necesidad. Y te vuelvo a decir, me siento incapaz de decir cosas porque tengo 2 muchachos en casa. Es como cuando a veces al soltero que está esperando, el novio, la novia, le decimos, bueno, mirá, hay un montón de razones, pero él dice, yo me quiero casar. Y es así, y está bien. Y tenemos que tener cuidado porque muchos de nosotros estamos casados y Dios nos bendijo. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos, podemos estar menospreciando el dolor del otro. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo un voto, hizo una promesa. La misma Biblia dice, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. El tema de hacer promesas a Dios es un tema muy delicado, ¿no? A veces en alguna religión se escucha hablar de los promeseros. Los promeseros son aquellos que le dicen, Señor, si vos me das esto, yo te doy esto otro. Bueno, alguna vez un músico de rock dijo, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Es mentira, Dios da, no es empleado en ningún mostrador y Dios da y da mayor gracia. El tema de los votos, si me das esto, te doy lo otro, es un tema muy delicado. Yo realmente en mi vida personal no lo utilizo y tengo mucho temor. Y la palabra de Dios nos advierte, mejor es que no prometas, a que prometas y no cumplas. Es un compromiso que se asume. Bueno, acá ella lo toma, hace un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dires a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. No solamente que le pidió un hijo varón. Toda una situación, ¿no? Yo quiero que leamos juntos un pasaje que es Juan capítulo 14, verso 13,
que tiene que ver con nuestras peticiones. Todos oramos, todos tenemos aguijones, situaciones que no nos permiten descansar como quisiéramos, que suspiramos diciendo si yo tuviese esto, si tuviese aquello, si me casase, si tuviese el hijo, si no sé cuál es tu dolor, pero con una carencia todos llevamos una, si tuviese la salud. En el capítulo 14 de Juan, en el verso 13, dijo el Señor Jesús: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Yo escuché muchas veces citar este pasaje, alentando a los hermanos a pedir. ¿Qué dice el Señor? Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Pero hay que seguir leyendo porque al pasaje le falta la mitad. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Como dice el apóstol Santiago, a veces pedimos y pedimos mal. Dice, para gastar en nuestros deleites, en cosas que queremos. La oración que tiene respuesta, que tiene promesa de respuesta, son aquellas oraciones en que el nombre de Dios va a ser glorificado, que se busca un fin que va más allá que el inmediato, que es mi necesidad. Es verdad, ella tiene una necesidad, quiere un hijo, pero lo quiere dedicar a Dios, quiere que sea para Dios. Y está dispuesta a dejarlo en el templo, dice que después que lo destetó. ¿Cuánto toma el pecho de una criatura? 1 año, a veces, año y medio. Ponele 2, hay casos especiales, 2 años. A los 2 años lo llevó al templo y lo dejó en el templo. Y el relato dice que ella iba todos los años, después cuando iba a la fiesta con el marido, iba y visitaba a ese hijo. Pero lo tuvo y se lo dio a Dios. Te vuelvo a decir, es un terreno muy espinoso. A veces dice, hermano, pida con fe, pida, golpee, se le va a abrir. Bueno, hermano, la Biblia dice, no sabemos pedir como conviene. Por lo tanto, nosotros oramos que si realmente la voluntad de Dios es para nosotros esa, el Señor lo dé. Si no, no. Hay cosas que son muy complicadas en este terreno. Y no sabemos pedir como conviene. Uno dice, pero yo lo quiero. Y es legítimo, es totalmente legítimo. Pero Dios tiene razones y pensamientos que nosotros a veces, obviamente, no lo alcanzamos a comprender. Y el no de Dios no es un capricho. El no de Dios es un gesto tan amoroso como el sí de Dios. Dios nos ama tanto cuando nos dice que no como cuando nos dice que sí. Solamente que los seres humanos tenemos esa medida, te quiero mucho porque, a veces lo dicen los chicos en su candidez, te quiero mucho porque vos me comprás caramelo, te quiero mucho porque vos me llevás a pasear, el chico lo dice. Pero ese chico que llevamos adentro, lo llevamos adentro de por vida. Y a veces pensamos que el sí es cariño y que el no, vos sos malo porque no me llevas a pasear y vos sos malo porque no me comprás caramelo. Hermano, Dios es siempre bueno y para siempre es su misericordia. Dios es siempre bueno, hermano. Dios es fiel cuando da y Dios es fiel cuando quita. Obviamente que nos duele más cuando quita que cuando da. Claro que sí. Pero eso no cambia la realidad. Hermano, Dios siempre es bueno y su misericordia permanece para siempre, dice la Biblia. Aun cuando a mí se me dijo que no. Más de una vez les habré comentado en este lugar que al Señor Jesús, al autor y consumador de la fe, en el huerto de Getsemaní, le dijeron que no. Él preguntó si había otra manera de salvarte a vos y a mí, que no fuese pasando por el madero maldito, porque era maldito todo el colgado de un madero. Le preguntó al Padre si había otra manera. Seguramente lo anhelaría si había otra manera. Y la respuesta para él fue que no. Entonces el Padre no lo quiere. No, el Padre lo ama y son uno. El Señor Jesús dijo, el que me vio a mí, vio al Padre. Pero tenemos que tratar de meter esto en nuestra humanidad. Dios es tan bueno cuando dice que no, como cuando dice que sí. Yo sé que, y esto te lo estoy diciendo, con un problema de salud que lo llevo hace 35 años encima, y yo no le rogué 3 veces al Señor, le rogué 3 millones de veces, pues yo no soy tan espiritual como Pablo. Y siempre me dijeron que no. Y la gracia de Dios fue el consuelo, fue el sostén, y el que todavía me sostiene parado. Y otros esperan por otro motivo, y algunos por un hijo, y algunos por un familiar que está lejos, o todavía no es del Señor. Y ve que los años pasan, que el final se acerca y ve que ese familiar todavía no es del Señor, ¿cómo no va a estar clamando? Que a veces no se da.
Esta mujer tenía un deseo personal, pero estaba dispuesta a que Dios fuese honrado en su deseo. Señor, si vos me das esto, yo lo voy a dedicar todos los días de la vida. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Señor, yo quiero eso, yo quiero ser sano, quiero dejar de tomar las pastillas que tomo todos los días. ¿Será mejor? No lo sé. Siempre cuento que cuando éramos chicos mi papá tenía 2 teros en la terraza. Le había cortado las alas a los teros, para que no se vuelen. Y si no, los teros se vuelan. Y siempre pienso, a lo mejor a mí me cortaron las 2 alas para que no me vuele. Capaz que si fuese sano, chao. Me olvido. Hay hermanos que sufren la penuria económica. Hay un hombre sabio en el libro de Proverbios, le dijo a Dios, no me des pobreza ni riqueza. No sea que faltando me robe y tu nombre sea blasfemado, o que teniendo de más, me olvide de vos. Entonces, hermanos, no sabemos pedir como conviene. Sería mejor que estés sano, no, eso es lo que vos pensás. Sería mejor que tuviese 3 hijos, es lo que vos pensás, a lo mejor no es mejor. Yo sé que es muy duro y hay alguien que quiero mucho muy cerca, entonces me duele de una manera especial. Hay cosas peores, y es que los hijos no sean del Señor. Hay cosas peores. Y hay otras cosas que también son difíciles de llevar. Pero son razonamientos como el del Cana. No sirven. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Sí, yo te entiendo, pero a mí no me lo soluciona el problema. Yo quiero los hijos. Y ella hace esta oración, vuelvo a decir, buscando la gloria de Dios. Y cuando está orando, verso 12, dice, mientras ella oraba largamente delante de Dios, largamente, el sacerdote estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Qué cosa, ¿no? No ser comprendidos en la misma casa de Dios. Es difícil comprender al que sufre. Por eso a veces Dios permite que suframos nosotros algunas cosas. Dice 2 Corintios, para que podamos consolar a otros con la consolación con que fuimos consolados. No sufrimos en vano. Con eso que sufrimos y que a veces no entendemos, consolamos a otro con la consolación con que nosotros fuimos consolados. No es porque sí. La Biblia dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Tiene un propósito perfecto, como perfecto es este cosmos maravilloso que nos rodea, que es un reloj gigante que funciona perfecto, porque todo lo ha hecho bien. Pero a mí me duele. Pero todo lo hizo bien. Bueno, este hombre no comprendió. No entendió que es una mujer que está atribulada. Tenía 2 hijos. Ofni y Fines. Y encima eran un problema, los 2 hijos que tenían, que más adelante van a contar la historia, los hermanos. ¿Cómo poder comprender que una mujer está tan mal porque no tiene un hijo? Si él tiene 2. A ver cuando se te va a pasar la borrachera, dice, no confundas a tu sierva con una mujer impía. Yo no estoy borracha. Con amargura de mi alma he derramado mi alma delante de Jehová. Mira, hermano, una cosa es orar y otra cosa es derramar el alma delante de Dios. Se cuenta la historia de un pastor que lo fue a ver un hermano y le dijo, mira, hermano, yo lo vengo a ver por esta situación y no se resuelve, una situación que le dolía. Y este hermano le dijo, hermano, probó con lágrimas. No, esta mujer no le daba lo mismo, hermano, tenerlo que no tenerlo. A veces oramos de formas que yo creo que no lo creemos ni nosotros. A mí me pasa, no sé de ustedes, pero cuando alguien tiene un dolor intenso, se caen las lágrimas de los ojos. El otro día recordaba la muerte del hijo de David. Se le murió un bebé a David. Antes que el bebé se muera, estuvo 1 semana tirado en el piso, sin comer, sin beber, nada. Es la aflicción del corazón que te destroza y que el único que te puede levantar es Dios.
Por eso está orando esta mujer. ¿Todos lo comprenden? No, y lamentablemente en la iglesia no todos comprenden el dolor del otro. Y a veces pasamos, bueno, tenés que orar y leer, ¿eh? No dejé de orar y leer. Y el otro está orando y está leyendo. Damos esos consejos rápidos, todos, a veces en la vereda. No. Hay situaciones que son complejas. Y lo mejor, si no estamos seguros, no abrir la boca. Ahí viene una mujer que se le murió un hijo. ¿A quién va a ver? Al profeta Eliseo, porque por la intercesión de Eliseo, esta mujer estéril también tuvo un hijo. Pero un día el chico se agarra la cabeza, parece que fuese un derrame cerebral, se cae. Entonces lo ponen en la cama del varón de Dios y la mujer se lo va a ver. Y ni bien lo vio al varón de Dios, se le tiró a los pies y empezó a llorar. Y el sirviente de Eliseo se la quiso sacar de los pies. Y él le dijo, déjala, porque llora. Y Dios no me dijo por qué llora. No, hermano, hay situaciones de dolor en la cual lo mejor que podemos hacer es poner una mano en el hombro y una oración en silencio. Es muy difícil medir el dolor. El Señor Jesús en Getsemaní dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Se acordó es una manera de escribir. Dios no pierde la memoria. Dice, le tuvo presente. Se acordó, la visitó. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Dios. Bueno, después el varón volvió a subir y ya le dijo, lo voy a llevar cuando ya no dependa del pecho materno, que lo puedan alimentar, si no tiene que estar la mamá. Entonces, dice el verso 24, llevó consigo 3 becerros, una efa de harina, un balde de unos 20 litros de trigo, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, al sumo sacerdote. Y ella dijo, mira estos pasajes, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Después tuvieron otros hijos. Cumplió lo prometido. Estaba orando por esto. Por este niño oraba yo. Dios me dio lo que pedí. Y ahora no me lo arrancan de los brazos ni a cañones. Yo dije que era para el Señor. Hay que estar en los zapatos, ¿no, Diana? Ir a dejar un nene de 2 años, que lo tuviste 2 años, le diste el pecho 2 años, lo esperaste un montón de años porque no lo podías tener y ahora lo vas a dar al Señor. Claro, hermano, pero el Señor es bueno. Ellos después tuvieron más hijos y ella fue la madre de Samuel, el gran siervo de Dios, el hombre al que esperaban los reyes. Saúl lo esperó y se desesperó cuando Samuel no venía. Y aun cuando Samuel murió, Saúl en su decadencia fue a consultar una divina con tal que aparezca Samuel. Al dicho de Samuel los reyes iban y venían. Una oración hecha en el temor de Dios. Yo no te quiero prometer que si la haces Dios lo va a dar, porque Dios es soberano. A Ana se lo dieron. Por este niño oraba yo, Dios me dio lo que le pedí. Pero yo ahora hago mi parte. Señor, acá está. Es la hora de cumplir la promesa. No, yo sí tengo un mejor trabajo y a veces cuando el trabajo bueno viene, ¡pim!, desapareció de la iglesia. Y yo quiero estar sano y cuando estoy sano capaz que dejo a la iglesia, dejo al Señor, o si tuviese esto, bueno, no sé. Acá lo recibió y cumplió con la promesa. No, yo si cambio el auto es para el Señor y después no quiero llevar a un chico a la escuela dominical. ¿Qué sé yo? Un montón de cosas. Pues está la parte que tenemos que cumplir. Por eso que es tan difícil el tema de las promesas. Yo personalmente no le echo mano seguido. Hermanos, una oración de una mujer que derramó su corazón delante de Dios. Dios en su soberanía le dio lo que pidió. Si así no fuese, tendremos el consuelo de Dios y eso tengámoslo por seguro.
de manera que podamos andar por la vida. Yo conozco hermanos que han sepultado hijos. No es igual. Dicen que no se supera, que uno se acostumbra de alguna forma, pero que no se supera. Y la gracia de Dios los lleva, que van por el camino. Y otros con distintas carencias. Pero Dios suple en abundancia. Él da mayor gracia. No dejes de clamar por la gracia de Dios. Señor, no sé si me vas a dar lo que te estoy pidiendo, pero te suplico que abundante gracia sea conmigo y que consueles mi corazón. Señor, consolá mi corazón. Y ella después daba testimonio. No solo cumplió la promesa. Por este chico oraba yo. Acá está. Es bueno, hermano, que demos testimonio cuando recibimos lo que hemos pedido al Señor. El Señor me dio esto, lo testifico para gloria de Dios y lo quiero usar para su gloria. Dios me lo dio. Dios me levantó, me sanó. Lo que te haya dado, compartilo, hermano, decilo. Vas a alentar a otro y la gloria va a ser para aquel que dio. Esa es la finalidad de nuestras oraciones, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No es que pedí te lo van a dar, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y acá el ciclo se cumplió.